Y en primer lugar, tenemos pendientes de aprobación las actas de la sesión de la comisión que celebramos en el mes de diciembre pasado. No sé si hay alguna objeción. Bien, pues la daríamos por aprobada. Y pasamos al siguiente punto, asuntos de información general. Tenemos ahí enunciados dos. Uno en relación al estudio de detalle de la calle Larrachipi, números 6 y 8, con aprobación inicial. Y le voy a pasar la palabra a Miquel Garay. Gracias, León. Ya voy a compartir pantalla para ver las imágenes del estudio de detalle y explicar el estudio del documento. Sí, sí. Ya lo estoy viendo, no sé por qué. ¿Estáis viendo lo otro? Estamos viendo eso, ¿sí? Bien, se presenta a la comisión el estudio de detalle de la calle Larrachipi número 6 y número 8. Este es un documento que se ha aprobado inicialmente el 11 de diciembre del año pasado, del 2020, y por lo tanto en estos momentos está en exposición pública. El estudio de detalle afecta a las dos parcelas de la calle Larrachipi, como hemos comentado, el número 6 y el número 8. Es un estudio de detalle que está situado pues, ya muy próximo al ayuntamiento, en esta zona, la parte alta de la calle Larrachipi, y son dos parcelas que en estos momentos, perdonad, no me deja. Es que no me deja ver no me mueve. No. Como veis, estaríamos en la parte alta de la calle Larrachipi y afecta a estos dos edificios, el número 6 y el número 8. En estos momentos son edificios que están cerrados, no tienen viviendas habitadas y se encuentran en una situación, pues bueno, pues ya están edificios bastante antiguos, sin habitabilidad en estos momentos y tampoco tienen ningún grado de protección. El plan general, cuando trata de estos edificios, la sustitución de estos edificios, sí se plantea una sustitución de los edificios que afecta a más de dos solares, a más de un solar, o sea, estaríamos hablando de dos solares, lo que plantea el plan general es que se realice un estudio de detalle. Por lo tanto, lo que se está tramitando es un estudio de detalle para ordenar de forma conjunta estas dos solares, el número 6 y el número 8, a través de un único edificio, pero manteniendo las características compositivas de las dos parcelas. Es decir, se va a plantear la construcción de un único edificio, pero desde el punto de vista exterior, desde la calle, se va a seguir leyendo como si fueran dos edificios. De esta forma, lo que se consigue es una ordenación mucho más eficaz desde el punto de vista de la rentabilidad de los usos y una ordenación con un único núcleo de escaleras y ascensor que de alguna forma mejora por la funcionalidad de las dos parcelas. Estamos hablando de dos parcelas que miden una superficie en total de 662. La parcela, estas dos parcelas, los edificios actuales ocupan esta parte de aquí y se desarrollan hacia el interior de la manzana y tienen una parcela pues, no edificable que vemos en esta parte de aquí de unos 400 metros cuadrados. La ordenación del plan general lo que permite
es la construcción de un único edificio con la alineación actualmente existente en el número 10 de la calle Larrechipi. Por lo tanto, se mantiene la alineación en la parte trasera existente y lo que se construiría un edificio en esta parte. La parte trasera, lo que se desarrolla es un aparcamiento que en principio va a estar cubierto parcialmente y va a tener un elemento de iluminación y ventilación en la parte central. El estudio de detalle ordena las alineaciones, la volumetría del edificio. Si os habéis fijado, el edificio en estos momentos tiene planta baja y 2 plantas, y el plan general, en cambio, permite la construcción en todo el casco antiguo de planta baja y 3. Por lo tanto, lo que se ordena es un edificio de planta baja y 3. No sé si en la diapositiva se ve claramente cómo en estos momentos el edificio queda rematado en esta parte de aquí y con planta baja y 2, y ahora se permitiría planta baja y 3 y bajo cubierta. Y aquí vemos en el interior del patio cómo se ordena este aparcamiento, que, como digo, está abierto por la parte central y cubierto en los laterales para establecer ahí una zona de aparcamiento que da servicio al edificio de viviendas. Estaríamos en estos momentos hablando de un aparcamiento de 400 metros cuadrados descubierto en la parte central, y un edificio que mediría 1.100 metros cuadrados construidos, incluido la planta baja. Eso supone, con respecto al edificio actualmente existente, un incremento de 490 metros cuadrados. O sea, hay un incremento de 490 metros cuadrados en las 2 parcelas como consecuencia de que el plan general permite levantar una planta en ese entorno. Por lo tanto, si existe un incremento de edificabilidad, lo que se constituye la actuación, que es una actuación, en principio, sería una actuación de dotación, y, por lo tanto, en el momento de la licencia tendrán que hacer cargo del incremento, la monetización del 15% del aprovechamiento urbanístico y de las dotaciones públicas por incremento de edificabilidad. Por lo demás, un aspecto importante que recoge el estudio de detalle es la regulación no solo de las alineaciones y las alturas, también de la definición de las fachadas. Dado que estamos en el casco viejo, el estudio de detalle, como veis, ordena, en principio, a pesar de que estamos hablando de un único edificio en la parte interior, con una única caja de escalera de ascensor y pisos en cada una de las 2 zonas, lo que ordenaría desde el exterior, ordenaríamos dos edificios, además con un escalonamiento en los aleros, de tal forma de que se vaya adaptando a los edificios existentes en este punto de aquí. Este edificio ya también está de acuerdo con la normativa del Plan General de baja y 3, y en cambio este edificio tiene un planta baja y 2, y por lo tanto se produce un escalón entre este edificio y el edificio nuevo que se va a construir. Ese escalón, en principio, se trabaja como una medianera vista, que sería este elemento de aquí, y que en este momento ya existe parcialmente y que se ordena también desde el estudio de detalle, con la apertura de huecos y la creación de una fachada lateral. El documento está aprobado inicialmente, ha sido informado por Aviación Civil de forma favorablemente, también lleva incorporado un estudio acústico que justifica o que resuelve que se cumplen con los objetivos de calidad acústica. Y un aspecto importante que también hay que tener en cuenta es que estamos en una zona de protección arqueológica y, por lo tanto, debe elaborarse un estudio referente al valor arqueológico del solar. Ese estudio se debe tramitar y remitirse a la Diputación Foral para su informe correspondiente. Y, por lo tanto, las obras que se tendrán que ejecutar en estas 2 parcelas, si bien, como hemos visto, no estamos hablando de que se va a construir un sótano, porque el aparcamiento se coloca en la parte trasera de la parcela, pero sí, en principio, habrá que haber un seguimiento arqueológico y requerirá también los permisos no solo del ayuntamiento, sino también de la Diputación Foral. Pues como digo, estamos hablando de un documento que se aprobó inicialmente y en estos momentos estaría en exposición pública. De acuerdo, Miquel. Pasamos al turno de intervenciones y la subida. Ninguna intervención.
Paso al siguiente punto de asuntos de información general. Actuaciones de la policía local relativas al COVID-19 durante los meses de noviembre y diciembre. Paso la palabra al jefe de la policía, Juan José Olea. Para dar conocimiento de los datos relativos a las actas efectuadas por policía local en relación a las medidas establecidas del control por COVID-19 durante los meses de noviembre y diciembre. Perdón, no se oye bien, ¿eh? Sí, un momentito, por favor, que estamos con un micrófono móvil. Vale. Vamos a hacer la prueba otra vez. Y arranco otra vez la intervención de Juan, por favor. ¿Qué tal ahora? ¿Se me oye bien? Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Se oye bien? Bai, ondo orain, Milla esker, bai. Decía que para dar conocimiento de los datos relativos a las actas que por parte de Policía Local se han levantado por las medidas de control del COVID-19 durante los meses de noviembre y diciembre. Y decía que prácticamente en el mes de noviembre y diciembre son muy parecidos los datos. En el mes de noviembre se han levantado 162 actas desglosadas de la siguiente manera. En asuntos relativos a la limitación de la libertad de circulación y de los grupos de personas que se pueden juntar, se han levantado un total de 89 actas. Por el incumplimiento del tema de la obligación de tener que llevar mascarilla, se han levantado un total de 64 actas. Fumar en espacio público, un acta. Incumplimiento de aforo, se han levantado 29 actas y dentro de estas 29 actas se han levantado 28 por el tema de consumir alcohol en vía pública, relativo a los botellones. Incumplimiento de horarios de establecimientos y servicios de hostelería, se han levantado 5 actas. Y luego, finalmente, en casos no recogidos, pero en este caso hacen referencia a tener máquinas tragaperras en establecimientos en marcha, se han levantado 4 actas. Como decía, hacen un total de 162 actas en el mes de noviembre. En el mes de diciembre se han levantado un total de 158 actas. Y se han levantado, en el tema de la limitación y a la circulación y grupos máximos, ahí se han levantado 81 actas. Por el tema del uso obligatorio de mascarilla, entre la obligación de llevar la mascarilla y llevarla bien puesta, 49 actas. Fumar en espacio público, 4 actas. Incumplimiento del aforo, aquí hemos levantado 24 actas que hacen referencia desglosadas de la siguiente manera. Consumir alcohol en vía pública, 1. Realizar actividades en chocos y sociedades, ahí se han levantado 10 actas. Y por incumplimiento de la normativa de aforos en hostelería, 13 actas, que como he dicho hacen 24. Incumplimiento de horarios establecidos en los servicios de hostelería, aquí se han levantado 6 actas. Total, como he dicho, 158 actas. Todos los datos que puedo facilitar en relación a las actuaciones de prevención y se han levantado por parte de Policía Local. ¿Y Juanjo, alguna intervención? Nos hemos dado por retirados. Pasamos a de obras que me piden una ampliación de los asuntos de información general en relación con dos cuestiones puntuales. Por un lado, las obras de reforma del patio de Justicia y por otro, en relación al mantenimiento, conservación y mejora de las zonas verdes, parques y jardines de la ciudad. Para los dos asuntos le voy a pasar la palabra a Ana. Vale. Es que justo nos da el sol ahí y no vemos nada. Hay que buscar final de plan y luego compartir. Este es, ¿no? O este. No, estamos aquí. Vale, buenas tardes. Presentamos ahora el proyecto de reforma del patio de Busquitza. Esta obra viene de los presupuestos participativos del 2019
y fue una propuesta que se presentó desde, presentada desde fundamentalmente padres del Colegio de Busquitza, que buscaban modificar el patio del colegio buscando, una tendencia nueva que hay ahora, y es evitar que el balón, sea el elemento, juegos de balón sean los elementos fundamentales de actividades dentro de los recreos de los centros escolares. Partiendo de esto, a la hora de limitar qué es lo que había que hacer exactamente, se contrató un equipo para realizar un proceso participativo dentro del centro escolar, en el cual se hizo una reunión con diferentes actores, fundamentalmente por un lado el grupo de alumnos, por otro lado grupo de profesores y por último grupos de padres y madres del alumnado. Como conclusión se barajaban ciertas premisas que debían de cumplir las actuaciones que se plantearan, y entre ellas eran la ejecución no debía rebasar la competencia municipal fundamentalmente, no debía de elevar el presupuesto de mantenimiento que el ayuntamiento tiene de cara a los centros escolares. Debía estar, la propuesta que se hiciera debía estar aprobada por la OMR del centro escolar, y el proyecto no debía de tener un plazo de ejecución amplio. Con estas premisas se realizaron los diferentes grupos de trabajo y se llegó a la conclusión de diferentes actuaciones que se podían llevar a cabo en el centro escolar. El patio del centro escolar fundamentalmente actualmente tiene una pista de fútbol bastante amplia, una zona de juegos infantiles y una zona de patio cubierto y otra zona reservada a los diferentes a los grupos de niños más pequeños, que es la zona que está pegada justo al edificio. Se plantean colocar una serie de elementos que ahora veremos en más detalle, en las cuales fundamentalmente se va buscando diferentes opciones de juego dentro del propio patio escolar. En la zona bajo la cubierta se plantean juegos pintados en el suelo que se están ejecutando en diferentes zonas de la ciudad, también en zonas de juegos infantiles y que tienen mucho éxito y que promueven un poco el juego, socializar y el juego en grupo. Por otro lado, se plantea también la colocación de algún banco en la zona junto a las escaleras de emergencia y una serie de troncos que permiten o hacer juegos de equilibrio, sentarse sobre ellos y diferentes, que dan un poco pie a la imaginación y que cada uno pues vaya aprovechando estos elementos para jugar de la manera que más le convenga. También una de las peticiones que más éxito tuvo fue la colocación de un rocódromo, en un rocódromo de poca altura, porque al final estamos hablando de niños hasta 12 años, con el suelo de seguridad correspondiente, y además de ello también una especie de troncos colocados de manera que permitan un poco pues, jugar un poco pues eso, a equilibrio, a subir, a bajar, a dar vueltas o lo que fuera. También se plantea junto a esta zona de rocódromo y la zona de equilibrio una zona con hierba artificial para dar un poco más sensación de natural al patio, y se plantean los mismos troncos que había en el otro lado y una serie de troncos también para que la gente pueda sentarse o subirse o saltar y demás. La zona pegada al edificio hay un trenecito para los más pequeños, un trenecito de madera, se van buscando elementos naturales que pues le den un carácter al patio menos duro, ¿no? Y también se plantea la colocación en la esquina junto al campo de fútbol, eliminar una portería y colocar una especie de graderío que les permita pues, a la gente sentarse o incluso hacer actuaciones y permita un poco el desarrollo de otro tipo de juegos que no solo sean los vinculados al balón. Estos ya son detalles un poco de la actuación. También hay una actuación que fue petición de los vecinos,
En el lateral queda junto a las viviendas. Desde que se colocó sobre todo la tejabana, hay diversas quejas del vecindario sobre los ruidos que organiza el alumnado del centro justo en las horas del recreo, que salen todos los niños a la vez gritando, y bueno, pues parece que resonaba un poco bajo la estructura metálica que se había colocado, y se plantea colocar una pantalla acústica en el lateral junto al vallado, que además pues va acompañado de una jardinera y algo de vegetación en algún tramo, de manera que bueno, pues le aísla un poco de lo que es el pasillo y permitirá un poco también que la incidencia del ruido del alumnado pues sea menor de cara a los vecinos. El presupuesto de ejecución de la obra es de 191.080 euros con 61 céntimos. Está en este momento en licitación, y el plazo de ejecución de las obras es de 3 meses, que coincidir con el periodo de parada escolar durante el verano. También se coloca una fuente a petición del centro escolar, y bueno, se hace una serie de ajustes en la recogida de aguas, y básicamente esta es un poco la actuación que se lleva a cabo. Continúo con el otro tema que está pendiente que está en el orden, no estaba en el orden del día, pero que hemos solicitado incluirlo, que es el correspondiente al contrato de mantenimiento de las zonas de arbolado, mejora de las zonas verdes, parques y jardines del Ayuntamiento de Irún. En este contrato el arbolado no está incluido, esto es objeto de otra contratación posterior que traeremos en los próximos meses. Y básicamente la contratación es muy parecida a la que hemos hecho en convocatorias anteriores. Suele ser un contrato de 4 años, 2 años de contrato más otros 2 posibles de prórroga. Y el importe que sale en la licitación es de 1.790.000 euros, que se divide en varios conceptos. Por un lado está el concepto del canon, que es los trabajos propios del mantenimiento, que es por un valor de 1.675.000 euros. Luego hay una partida reservada para para materiales fungibles de 65.000 euros. Como novedad, en este pliego hemos incluido, aparte de los materiales fungibles de vallado, señalización y demás, herbicidas y abonos y ese tipo de elementos que ya estaban incluidos, se ha incluido también la planta de temporada, porque de esta manera conseguimos una mayor agilidad a la hora de la compra, y ya están establecidos, hay unos precios unitarios que se establecen en el pliego, y de esa manera, digamos, nos permite agilizar la compra del material. Y por otro lado hay otra partida de 50.000 euros que se reservan para mejora de algunos espacios verdes que están ahora mismo ya consolidados, pero en los cuales se le quiere hacer una pequeña mejora o cambiar un poco el tipo de arbustos, o bueno, mejorar lo que es la zona verde. Como característica un poco diferente del resto de contratos que solemos manejar, es que este contrato está reservado a un centro especial de empleo, con objeto de fomentar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social por motivos de discapacidad. En este momento el personal, otra de las características de este contrato es que se subroga al personal existente en las áreas de mantenimiento. En este momento serían 36 trabajadores, de los cuales 31 tienen algún tipo de discapacidad. La valoración del precio por el cual sale la licitación se basa fundamentalmente en los gastos de personal, que son fijos, y luego se ha incluido en este contrato también una partida importante de inversiones. Por un lado tenemos las inversiones que son 192.000 euros para las pequeñas herramientas, desbrozadoras, cortacésped, sopladores y demás, y luego una partida de 300.000 euros para la renovación de vehículos. En la última convocatoria la partida de esta renovación de vehículos era de bastante menor importe, pero bueno, ya los vehículos, los camiones en los cuales se trasladan los operarios y los que utilizan para el servicio, pues bueno, poco a poco hay que ir renovándolos, y en este pliego se contempla una partida de 300.000 euros.
Y luego, aparte, bueno, pues la actuación, la superficie total sobre la que se actúa en este contrato de mantenimiento a día de hoy es de unos 918.000 metros cuadrados, que es un poco la superficie verde de la ciudad. Y eso sí. De acuerdo. Pasamos entonces al punto número 3 de control de los órganos resolutorios. Tenemos una petición. Marisa. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a pasar. Hemos recibido esta mañana una petición de Joaquín Melida relativo a la solicitud sobre información de un acuerdo relativo a la Junta de Gobierno local, en concreto sobre la propuesta de adjudicación del contrato de redacción del proyecto y dirección facultativa para la habilitación del espacio para la segunda fase del equipamiento cultural Carlos Blanco Aguinaga, CBA. Aprobación del contrato administrativo aprobada por la Junta de Gobierno. El expediente es el 2019-64. Sobre este expediente es lo que se ha solicitado información y se ha pasado a la delegación. Bueno, en concreto no sé muy bien qué es cuál es la información que quieres. Básicamente el pliego, bueno, se licitó, está la propuesta de adjudicación hecha, bueno, está ya hecha la adjudicación en Junta de Gobierno a favor de la empresa UT Arcaya Arquitectos con Erro Amaro Técnicos de Arquitectura e Instalaciones. La superficie de actuación sobre la que se va a redactar el proyecto es de 2.194 metros cuadrados aproximadamente. Y básicamente el programa de necesidades, el que bueno, se ha establecido desde las áreas de educación y juventud, y incluye una serie de programas que están todavía, digamos, sin delimitar. La redacción del proyecto incluye el estudio de alternativas para, digamos, dimensionar cada uno de los espacios. Pero, bueno, básicamente lo que se solicitaban desde las áreas de educación y juventud, de cultura y juventud, es una parte de ampliación de la biblioteca, una parte de programación escénica, que es un poco la parte que quizá está más clara, que es una sala para poder hacer conciertos de pequeño formato, que pudiera permitir tanto a los espectadores de pie como espectadores sentados, con sus instalaciones auxiliares de camerinos y almacenes y demás necesarios para la actividad. Y luego está también, se ubica en esta zona la parte de Gazteartean, que serían las oficinas de información juvenil, y luego hay una serie de espacios que se solicitan para exposiciones, actividades de Idun Factory, interrelación, que bueno, podrían compartir los espacios, no tendría que ser cada uno con un espacio delimitado expresamente para ellos. Y bueno, y ese es un poco el programa que hay, y a falta de empezar a trabajarlo con el equipo redactor y con las áreas de cultura y juventud. De acuerdo. Joaquín, no sé si tienes alguna cuestión. Sí, bueno, principalmente me gustaría tener información sobre los próximos pasos, cuáles son y si podríamos estimar algún cronograma o algo. Bueno, el plazo para la redacción del proyecto es de 6 meses. Hay un primer mes para el estudio de alternativas, y a raíz de las alternativas que se nos presenten, bueno, pues vamos a trabajar conjuntamente tanto con el área de cultura como con el área de juventud. Bueno, de hecho estamos ya trabajando con la nueva directora, bueno, un poco delimitando
un poco desde el primer programa de necesidades que se planteó, bueno, pues un poco sobre la superficie ya definida y ver exactamente cuáles son las necesidades, si podemos dar cumplimiento a todo y demás. Entonces, en este primer mes, bueno, todavía no han firmado el contrato. Una vez que esté firmado el contrato, que creo que será a finales de este mes, porque creo que tiene posibilidad de recurso y hay que esperar un plazo de 15 días para firmar el contrato. Empezaremos a trabajar tanto con las áreas implicadas, con el equipo redactor, para empezar a definir qué alternativas tenemos dentro de la superficie libre y con el cumplimiento de las normativas que hay que cumplir de evacuación, de accesos y demás. Y luego, a partir de ahí, hay otros, creo que son otros 5 meses para la redacción del proyecto definitivo de ejecución y de actividad. De acuerdo. Pues, gracias. Pues es que ricasco. Eso es. A los dos paso la palabra ahora paso al punto 4 de ruegos y preguntas. No sé si alguien tiene alguna cuestión. ¿Vale, Xavier? Eso, Arratsaldeon denoi. Sí, yo tengo un ruego. A ver, el 2 de diciembre se realizó el Consejo Asesor de Planeamiento y en la misma sesión se solicitó la infografía que se utilizó para presentar Txemperenea, ¿sí? Bueno, el gobierno adquirió el compromiso de que se nos enviaría pues la infografía que se utilizó para aquella presentación. Y bueno, recuerdo que a día de hoy todavía no la hemos recibido y bueno, pues ese es el ruego que realizo. ¿Alguna otra cuestión? No estoy viendo la pantalla. Sí. No hay ninguna otra cuestión, entiendo. De acuerdo, pues nada, muchas gracias. Miñesker, agur. Venga, Arratsaldeon. Agur. Agur. Agur.